con lo que está pasando en este momento, que es grave, pero no sorpresivo. Es decir, no creo que haya un solo dominicano que pueda decir, caramba, yo no sabía todo esto. ¡Qué barbaridad! El senador de San Juan. Sí, sí. ¿Cómo va a ser? El ex ministro de Obras Públicas, No. imposible. No, nadie está diciendo eso. Óyeme, desde hace años se viene hablando de eso. Ahora, la política que está inserta en la justicia, un asunto estructurado con premeditación. Eso es lo que se llama premeditación. Lo que indica que estamos en un estado delincuente. Bueno, el Estado no es delincuente, los que lo manejan y los que lo han manejado. Con conductas absolutamente delictivas, hasta de manera preventiva. Entonces, ahí están esos archivos definitivos a las acusaciones contra Félix Bautista. Un enriquecimiento ilícito que no necesitaba más demostración que lo que hizo en su oportunidad el Ministerio Público. Declaración de bienes, 547,000 pesos en total. Depósitos bancarios, 27,000 millones. Que por cierto, vi un numerito por ahí que Díaz Rúa le rompió el récord a Félix Bautista. En 35,000 millones. Con 35,000 millones. ¡Wow! Sí. Me estaba acordando de Joseito Mateo. Joseito Mateo tenía un merengue que decía, aquí sí hay gato, compa y ratón. Sí. Ay, Con lo que no estoy de acuerdo con la segunda parte, porque dice, me voy huyendo para Nueva York. No podemos salirle huyendo a los gatos. Ay, Dios mío. Hay que enfrentarlos o hay que cambiarlos. Ahora, la verdad es que usted se imagina que la mayoría de los votantes vuelva a poner a esa gente. O a otros iguales, ¿verdad? Observemos una cosa. Ni los dos principales partidos, ni el PLD, ni el PRM, ha suspendido siquiera ninguno de los directivos que están envueltos en el caso de Odebrecht, imputados formalmente, o el caso de Félix Bautista. No han suspendido a nadie, ni siquiera suspendido, que es lo mínimo que puede hacer un partido decente. Te dice, bueno, a nuestro presidente, a nuestro secretario general, a nuestro secretario de organización, a nuestro secretario de finanzas, lo han imputado. Este partido entiende que debe quedar suspendido para que enfrente sus acusaciones y después de que haya una definición de los hechos que se ponen a su cargo, entonces ya decidiremos. Pero eso es como mínimo, es la mínima cosa que se debía hacer. Y están ahí. Están ahí. Entonces, el voto de cada dominicano, de cada dominicana dentro de 2 años, ¿cómo va a ser? Sí, de verdad vamos a volver a poner. Porque no sería una cosa, bueno, si eso sucediera, entonces se va a multiplicar el negocio de las yolas, porque si se quedan los que están o los que son iguales a los que están, no hay nada que hacer con esta sociedad, no hay nada que hacer con este país. Por eso la respuesta tiene que ser contundente, pacífica, firme. El ciudadano, la ciudadana dominicanos no pueden entrar ni en mareo, como dice la gente, ni en María estaba lavando y se le acabó el jabón.
estos partidos son responsables de lo que ha estado pasando aquí. Primero porque además, para representar al pueblo, no postulan a personas que representan al pueblo. Han postulado algunos que sí los representan, Sí. pero son las excepciones, lamentablemente son las excepciones. Han postulado a personas que representan al narcotráfico, personas que representan a los juegos de azar, personas que representan a los monopolios del transporte, a los violentos monopolios del transporte. Han presentado a personas que representan intereses de grupos empresariales. A nuestros partidos les interesan más los dueños de las guaguas que los que se montan en ellas. Entonces, vamos a repetir eso dentro de 2 años. Aquí hace falta hacer una lista breve de reclamos de la población y que todos los candidatos y partidos, uno por uno, respondan si se comprometen o no con esas acciones. Eso es importantísimo, porque ¿qué es lo que ha estado pasando con la corrupción en la República Dominicana? Que aquí lo hemos dicho en múltiples oportunidades, que las instituciones no funcionan, porque tú tienes que las instituciones deben impedir que el Estado dominicano sea asaltado, sea robado, como tradicionalmente ha pasado en nuestro país, y para eso se diseñan 2 tipos de institucionalidad. Una, que es la que debe garantizar prevención y control de la corrupción. Y tú vas a cualquier estado democrático y ves instituciones de prevención y de control lo suficientemente sólidas para que los casos de corrupción no pasen. Entonces tú tienes en los países cámaras de cuenta, contraloría generales que se encargan de prevenir cualquier hecho de corrupción. Porque son instituciones que le llaman, están fiscalizando cómo se administra chele los recursos del Estado, y cuando hay cierta irregularidad llaman la atención sobre ese hecho, sobre todo una Contraloría General de la República, que es un órgano interno del Estado en el caso de la República Dominicana, y que debe prevenir esto. Este es un tipo de institucionalidad que debe funcionar contra la corrupción. La segunda es la justicia, y la justicia estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del Poder Judicial, que una vez ocurrido el acto de corrupción, porque si las instituciones de control de prevención no pueden prevenir ese acto, pero si se comete, ya tú debes tener instituciones lo suficientemente fuertes e independientes, que es lo que no ha pasado en la República Dominicana, para perseguir y sancionar los casos de corrupción. Y los que más, algunos han dicho que no hay mejor prevención de la corrupción que la sanción, porque cuando tú sometes a un corrupto y le castigas por ese hecho, está impidiendo que otros políticos incurran posteriormente en ese acto, porque saben cuál va a ser la consecuencia. Pero ¿qué ha pasado en la República Dominicana? Como no tiene implicación o castigo el hecho de incurrir en actos de corrupción, eso se constituye en un incentivo para que otros políticos también recurran a ese tipo de práctica. Ahora, si la institucionalidad no funciona, ni la de prevención, ni la de justicia, tú tienes un sistema de partidos políticos que debe denunciar, que debe condenar, que debe representar los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas. Y es lo que tú señalas que no ha estado pasando, porque aquí no es la primera vez que hablamos de ese tema, en múltiples oportunidades hemos señalado que frente a un político acusado de corrupción o que tiene que rendir cuentas ante la justicia, el partido político tiene que actuar, y que en América Latina y en otras partes del mundo hay ejemplos de esto, de cómo partidos políticos que ven a algunos de sus miembros, y sobre todo si es dirigente de esta organización política vinculado a un acto de corrupción, se le suspende o se le separa, y aquí no pasa esto. Por eso es muy importante el rol y la labor de los ciudadanos
que no es otra que demandar precisamente que eso que yo que he dicho que no funciona, comience a funcionar, que las instituciones en el país y los partidos políticos realmente funcionen en la República Dominicana. Sí, porque es que hay una cosa muy sencilla. ¿Para qué existe la justicia? Hay personas que no roban sencillamente porque los criaron bien y en su casa le enseñaron el valor de la honestidad. Pero para las personas a las que no les enseñaron eso en su casa, tiene que haber una acción que desestimule. Es decir, hay un montón de gente que dicen, no, yo no me cojo lo ajeno, eso es horrible, yo no hago eso. Hay otros que dicen, déjame aprovechar, pero entonces para esos tiene que haber precedentes. Ah, no, pero espérate, que a fulano lo condenaron a 30 años de prisión. Claro. Que Mengano quedó desacreditado, que Sultano, en fin. Ahora, vamos a ver unos tweets que puso ayer Francisco Domínguez Brito. La verdad es que da pena que solo un dirigente de uno de estos partidos haya planteado lo que estamos diciendo desde el principio, que ni siquiera han suspendido a ninguna de estas personas. Domínguez Brito, que recordemos, siendo procurador, hizo el expediente contra Félix Bautista, que fue archivado por la Suprema Corte. Mírenlo ahí. No entiendo cómo el PLD puede seguir teniendo a Félix Bautista como secretario de organización, siendo una persona envuelta en tantos escándalos y en este caso perseguido a nivel internacional con inmovilización de fondos y otro tipo de medidas. ¿Cuál es el mensaje? El que estamos diciendo. Vamos a ver otro tuit. Bueno, y lo voy a ir diciendo más rápido. Dice, para que prevalezca el legado de Bosch. A propósito, Jenny, ponme en todos los cortes el full screen de Juan Bosch. Para que prevalezca el legado de Bosch, la transparencia y honestidad, el mejor mensaje que puede enviar el PLD es la destitución de sus cargos, de los ciudadanos, Félix Bautista como secretario de organización y Víctor Díaz Rúa, secretario de finanzas del partido. Otro dice, las sanciones del gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro a Bautista y el encartamiento por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de Díaz Rúa precisa la convocatoria del comité político del PLD para que estos sean destituidos en funciones partidarias. Bueno, y los otros dos tweets de Domínguez Brito, los otros tres, fueron 6, van en el mismo sentido. La pregunta es, ¿hará caso la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana? Su presidente, porque me imagino que es el presidente del PLD, Leonel Fernández, que debe convocar a los órganos de esa organización política, el comité político, para sancionar. Y mira qué dos figuras son. Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista, sí. Pues eso son... Entonces vamos a ver. Miren esta caricatura de el diario El Día, Cristian Hernández. Si esta no es la caricatura del año, es más, yo creo que puede ser la caricatura del siglo. Vamos a ver si me agilizan. Sí, sí. Vamos a ver si no está aquí. Yo me imagino que eso lo deben estar tuiteando a dos manos. Está aquí la caricatura. Mírala, bueno, pues mírala ahí vivo, mira. La tomamos de ahí. Dice el doctor Fernández, los vientos están soplando. Y dice la señora Vice, yo creo que fueron estos. Bueno, la verdad que le han enrarecido la atmósfera. Sí, pero totalmente. Por ejemplo, Félix Bautista estuvo el domingo en la caravana. Sí, bien activo en la caravana que por los barrios de la zona norte hizo Leonel Fernández. Entonces, esos son parte de una oferta electoral que tenemos los dominicanos. Dios. Entonces yo me pregunto, y una oferta electoral con muchas posibilidades. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero yo me pregunto si de verdad la gente va a repetir todo esto. Óyeme.
Entonces, el problema de la política en la República Dominicana es como la falta de opciones. Y pero, lo que nosotros hemos dicho aquí en distintas oportunidades. Tú deberías tener una oposición que en medio de todo esto no solo esté criticando, cuestionando, que tiene que hacerlo con la firmeza con que tiene que cuestionarse una situación como la que está viviendo la República Dominicana, sino estar haciendo propuestas, ofertas y sobre todo marcando la diferencia de el partido oficial o de partidos tradicionales, pero tú tienes a la segunda fuerza política del país, que es el PRM en la oposición, que no marca esa diferencia. Y es más, al igual que el Partido de la Liberación Dominicana tiene parte de su miembro y de su dirigente que están también siendo involucrados y acusados por casos de corrupción. Y mira si no hay diferencia que la dirigencia de esta organización política ni ninguno de los miembros de esta organización política ha hecho referencia a que se separen de sus filas estos dirigentes, mientras tanto la justicia determine si son culpables o no. En el caso del PRM, ellos cesan creo que pasado mañana. Sí, terminan pasado porque mañana. serán sustituidos por las elecciones que hubo, porque sí, también eran candidatos. Pero están implicados por el Ministerio Público desde hace tiempo en este tema. Ahora, fíjense este dato común tanto para Félix Bautista como para Víctor Díaz Rúa. Ambos están tirados al medio desde el extranjero. ¿Ok? Cuando los imputaron aquí, a uno y a otro, los blindaron. A Félix Bautista lo blindó la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, con pruebas del enriquecimiento ilícito. El famoso fardo de la prueba. Cuando se imputa a un funcionario público, él es el que tiene que demostrar que sus bienes son bien habidos. Y Félix Bautista fue sometido y su declaración de bienes eran 547,000 pesos y sus depósitos bancarios 27,000 millones. Blindado. Y cuando la fiscal del distrito inició una investigación al entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, entonces, primero se le prohibió una juez ya expulsada de la justicia por faltas. Después, otro juez de tránsito que lo pusieron para eso y está ahora mismo suspendido. Pero finalmente, y a esos no los van a suspender, a eso lo tiene que suspender el pueblo, a la Sala Penal de la Suprema Corte con 3 cuadros políticos del partido. Todo eso lo blindaron aquí. Ahora, el dato común de Díaz Rúa y de Bautista es que ambos están envueltos en todo esto por otros países. Sí, así es. El caso de Odebrecht se conoce porque Odebrecht fue investigada por el Departamento de Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tuvo que confesar. Entonces eso vino de afuera, si no aquí no hubiera nada. Y el caso de Félix Bautista lo acaba de poner en el escenario del mundo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno. ¿Qué dice el Departamento del Tesoro? Óigame, oiga esto, señores. El senador Bautista usó su posición para incurrir en corrupción, incluyendo lucro con esfuerzos humanitarios relacionados con la reconstrucción de Haití. Eso lo dice Saigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro de los Estados Unidos para el terrorismo e inteligencia financiera, y que ha sido acusado Félix Bautista públicamente de lavado de dinero y que tras mover influencia obtuvo un contrato del gobierno haitiano por $10 millones para labores de reconstrucción
pero que no completó las obras. Observen ustedes que hay unos patriotas, unos que se dicen patriotas, que viven denunciando conspiraciones, ¿verdad?, entre haitianos y dominicanos para acogerse a la República Dominicana. Y la única vez que eso ha tenido comprobaciones reales y objetivas, ese no lo denunciaron. No. Lo que pasa es que sirven al mismo jefe político. Claro. ¿Y por qué? Pero no hubo ninguna denuncia. Miren, una conspiración. Señores, desde el gobierno de... Una conspiración de dos altapatranos. Ajá. De el poder en la República Dominicana con el poder en Haití. ¿Pero con qué poder en Haití? Con Michel Martelly, antidominicano, el que prohibía cada rato la entrada de productos dominicanos a Haití. Con ese fue que se confabularon. Haciendo negocio y de manera fraudulenta. Exactamente. Con ese fue que se confabularon. Así es. Y no solamente que prohibiendo injustificadamente la entrada de productos dominicanos a Haití, con lo cual lesionaron no solamente a los productores dominicanos, sino también al pueblo haitiano. Entonces, resulta que ninguno de esos patriotas denunciaron conspiración ninguna, son sus intereses políticos los que están ahí. Le iba también al senador de San Juan de la Maguana y a ese grupito en términos económicos en Haití, haciendo negocios, reitero, de manera fraudulenta y corrupta, que bueno, tú mismo lo decías, que hasta un helicóptero dominicano le prestaban al presidente de Haití, a Martelly. Durante todo el periodo de Martelly como presidente de Haití, él andaba en un helicóptero dominicano, con piloto dominicano, pagado por el senador. ¿Tú oíste alguna denuncia alguna vez de los autocalificados como patriotas? Para los que se proclaman patriotas. ¿Tú te imaginas que eso hubiera pasado en un gobierno que no fuera el de ellos? El de ellos. Todo lo que hubieran dicho. Hubieran hecho 284 se queman las redes sociales. No, hay 284 programas. Así es. Mira, denunciando esa conspiración. Pero hay otro político, que es Rafael Alburquerque, que se refirió ayer al tema. Lo tenemos ahí. Oigan esta perla. Lo tenemos, vamos a buscarlo. Oigan esta perla. A Alburquerque le preguntan los colegas sobre este caso de Félix Bautista. Vamos a ver qué dice. Y oigan lo que dice. Préstenle atención, por favor. No especulemos, a mí no me gusta, yo como abogado, a mí no me gusta mucho lo que aquí ya es una costumbre, tratar de mezclar la política con la justicia. Oigan eso. Oigan eso. Sí. Rafael Alburquerque dice que a él no le gusta esa costumbre que tienen aquí de mezclar la política con la justicia. Oye, ¿y por qué fue descargado, por qué fue archivado lo de Félix Bautista? Cuando se escogió la Suprema Corte ¿Por qué fue frenada la investigación sobre Víctor Díaz Rúa? Ajá. No fue porque su líder, el de él, y su partido, el de él, llenaron de político la justicia, y dice él que no es bueno... Que no se mezcle la política en la Ahora justicia. Él entiende que no es bueno meter la política en la justicia. Ay, ¿y dónde estaba cuando se escogió la Suprema? Él no conocía al presidente de la Suprema, él no lo había visto nunca, él no sabe dónde lo habrá conocido. ¿Dónde lo habrá conocido, no? No fue en las filas del Partido de la Liberación Dominicana, o como socio del del expresidente. Ni conoce a ninguno de los otros jueces que son del partido y están en la Suprema. Moscoso Segarra. Óyeme, ni conoce a los 4 de 5 miembros de la Cámara de Cuentas que son del partido. No los ha visto nunca. No les ha dado la mano, no ha conversado con ellos. Ni conoce a los que puso su partido en el Tribunal Superior Electoral, ni a los que puso su partido en la Junta Central Electoral, ni a los que puso en el Tribunal Superior Administrativo. Es decir... Él no conoce a Alejandro Y ahora Moscoso. Él dice, cuando le hablan del caso de Félix Bautista, la gente aquí acostumbra a eso, pero no es bueno mezclar la política y la justicia. Dice él, Rafael Alburquerque. Ay, Dios mío. Que fue el vicepresidente Leonel Fernández, y en ese periodo en el que el Consejo Nacional de la Magistratura escogió a las altas cortes en nuestro país.
Vamos a buscar en las memorias, en el historial, en los archivos, a ver las declaraciones de Rafael Alburquerque cuando esos jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y estoy hablando de Alejandro Moscoso Segarra, de Hirohito Reyes, de Fran Soto, decidieron archivar definitivamente el caso de Félix Bautista. ¿Y acaso ahí no intervino la política en la justicia? Parece que no. Ahí actuó, desde la perspectiva del ex vicepresidente Rafael Alburquerque, la justicia sin ningún tipo de intervención en la política. Y esas declaraciones no son más que una evidencia de esa situación que tenemos en la República Dominicana, de una justicia sin autonomía y capturada por la política. Pues mira, resulta que a los tweets que puso Domínguez Brito, ¿tú sabes quién le respondió? Déjame buscar el nombre, porque yo ni me acuerdo el nombre. El presidente de la juventud del partido se llama secretario general, el secretario de juventud del PLD, Franklin Rodríguez. A Franklin. Sí, que esas declaraciones de Domínguez Brito son politiqueras. Decir que el partido tiene que suspender a los que están acusados de corrupción, que eso es politiquero. ¿Tú te das cuenta cómo los términos se invierten? Es decir, antes no era problema que el partido llenara de cuadros suyos la justicia, no. Pero ahora para hablar de Félix Bautista, ay, pero no se puede meter la política en la justicia. Pero oye, ¿quién lo dice? Uno que es dirigente del PLD, que fue vicepresidente del PLD, ¿verdad? Que es abogado, por lo tanto él sabe todo. Bueno, todos los dominicanos sabemos todo. Aquí todos lo sabemos todo. Aquí nadie puede decir que es ignorante. El que eche un voto por este tipo de políticos no puede alegar, ay, pero yo no sabía. Nadie puede decir yo no sabía. Todos lo sabemos todo. Esa es la realidad. Así es. Entonces, así es como andamos. Participación Ciudadana ha emitido un documento brillante. Es demasiado largo para leerlo por televisión. Búsquenlo en las redes. Primero especifica todos los señalamientos que le hizo antes a este expediente, a la investigación, mejor dicho, del Ministerio Público. Todos los fallos. Hay cosas realmente garrafales. Entonces, que después comentaremos poco a poco, porque esto va a dar para mucho. Sí. Y la verdad es que ese documento es de una contundencia que es difícil encontrar un documento que contenga tantas verdades de peso sobre esta investigación, sobre todo lo que se quedó fuera de la investigación. Repito lo que dije ayer. Por lo que se ha visto hasta ahora del expediente, que va a tomar un tiempo verlo entero, porque es una cosa, son miles de páginas. 518 páginas, los argumentos y más sí, pruebas, etcétera. Son miles anexos. Son miles de páginas. Miles de Pero páginas. por lo que se ha visto hasta ahora, las acusaciones se fundamentan en pruebas. Se fundamentan en pruebas. El grave pecado de esa investigación es lo que dejó fuera, pero a lo que ha metido parece tener pruebas contundentes. Es decir, haber dejado fuera Punta Catalina, haber dejado fuera el financiamiento de la Odebrecht a campañas políticas, haber dejado fuera al mismo dirigente que dijo que el dinero se lo dieron a él para la campaña, para 3 campañas. ¿Ok? Haber dejado fuera las sobrevaluaciones. Y haber dejado fuera las sobrevaluaciones. Esos son 3 pecados imperdonables que tiene ese expediente del Ministerio Público. Ahora, las imputaciones descansan en pruebas. Eso hay que reconocerlo. De todas maneras, los dominicanos no creo que podamos esperar al 20 para reclamar una justicia independiente. Y eso solamente se consigue con la presión social.
Sí. Ahí frente a la Procuraduría hay un campamento verde que está con un grupo pequeño de personas que se mantienen ahí, amanecen. Bueno, Y van rotando, obviamente se van rotando. Eso debería crecer. Eso debería crecer. Sí, Yo creo que debería haber una multitud delante de la Procuraduría y de la Suprema Corte exigiendo que se vayan los políticos de la justicia. Y a lo mejor el doctor Rafael Albuquerque quiera ser vocero de ese reclamo. Debería ir al campamento verde a demandar. Sí. Mira, aunque se ponga una cachucha morada. Claro. Pero ese reclamo lo debería encabezar Rafael Albuquerque, que ahora dice que no es bueno tener la política en la justicia. Bueno, mira, hoy si tenemos Un que reclamo nacional Claro. y un pacto nacional. Y señores, a donde quiera que vaya un político, un partido a hacer campaña, debería la gente decirle, ¿cuál es su compromiso con la justicia independiente? Así es. Dígalo, diga claro lo que usted piensa hacer. ¿Qué es lo que usted ofrece con eso? Bueno, Tenemos que la hacer verdad una que... pausa, Uchi, y todos. pero vamos a hacer una llamada ahora mismo. Tenemos una llamada. Sí. Atención, Jenny, marca el teléfono, que estamos... Yeah. Eso nada más son 2 minutos. Bueno, pues, ¿con quién vamos a hablar? Con Francisco Domínguez Brito. Correcto. A partir de esos tweets del día de ayer, Sí. ha generado un corredero, si se quiere, dentro del Partido de la Liberación Dominicana y dentro de otras fuerzas políticas en el país. Repito que es sí. una barbaridad que solo uno se haya pronunciado en esos partidos Sí, 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 sí. y el resto callado. Sí. Y podrán ignorar ahora eso. No se reunirá el comité político para decidir qué hacer Sí. con esas 2 perlas que está exhibiendo, que son parte de una oferta política. Sí, hace mucho que no se reúne el comité político. Vamos a ver si esto es motivo para que sea convocado, pero reiteramos que es difícil que dentro de las estructuras políticas de la República Dominicana pues este tipo de acciones se lleven a cabo porque lo que suelen hacer las organizaciones partidarias, más que demandar rendición de cuentas, suspender a sus políticos involucrados en actos de corrupción, es protegerlo de una u otra manera. Y eso lamentablemente es lo que ha estado pasando aquí. Y en el PRM es una vergüenza que se venza la vigencia de los 2 dirigentes imputados sin que nadie haya dicho nada. Es decir, Sí. los van a cambiar, pero no por ese motivo. Así es, así es. Óigame, la verdad es que este país anda mal. Y la verdad es que entre las principales opciones, las más grandes, las que se ven con más gente, hay muy poco que esperar. No hay diferencia, no hay. Hay muy mucha poco que diferencia. esperar, Así es. realmente. Vamos a ver si localizamos al doctor Domínguez Brito. Hay muchas cosas. Uno de los asuntos que hace Participación Ciudadana justamente es señalar la diferencia de tratamiento del expediente de la Procuraduría a los del PLD y a los del PRD. Dice, de los 17 contratos, solo 2 se firmaron en el gobierno del PRD y significan el 5% del dinero invertido con la Odebrecht. De esos 2, 1 se comenzó a hacer fue en el gobierno del PLD. Y el único que se comenzó en el gobierno del PRD, a ese en el PLD le hicieron varias adendas que le aumentaron a un 140% el monto original Que es el del contrato, acueducto de la línea noroeste. Sí. Y resulta que hay 3 dirigentes del PRM metidos y solo 2 del PLD. Aunque hay que decir que esos 2 dirigentes del PRM fueron congresistas hasta el año 2010. Pero esa es la otra cosa. Ajá. Sí, eso es verdad. Es decir, que su acción fue más Fue allá de más ese allá, gobierno. sí, fue más allá del Pero gobierno. precisamente también señala Participación Ciudadana que
esos dos fueron presidentes del Senado y se pregunta participación ciudadana y todos los que fueron presidentes del Senado y presidentes de la Cámara de Diputados en todo el tiempo de todos los contratos y de todas las adendas. Sí. ¿De qué partido eran? Del ¿Y Partido de la y a dónde Liberación. está en el expediente? Sí, sí. Realmente. Bueno, parece que Bueno, se parece hace que un poquito no, difícil la parece que no lo vamos a conseguir. pero, Mira, si durante la entrevista ya, ok. Que viene, que lo están llamando, ok. Pero ya está la comunicación, pues vamos a esperarlo. Sí, es parte de lo que se da con relación a este expediente que denuncia participación ciudadana en este comunicado, que como tú señalas es un comunicado bastante completo, se puede bajar de su página web. Es un documento. Sí, su página web que es pciudadana.org, ahí lo pueden encontrar, o en las redes sociales, en Twitter, que ya está colocado para leer con detenimiento los argumentos que hace Participación Ciudadana con relación a este caso. Seguirán todos los debates en la parte de la acusación. Ya hay varios juristas que han comenzado a conocer en detalle este documento y me imagino que las próximas horas, los próximos días se va a estar debatiendo sobre el contenido técnico, los argumentos que da el Ministerio Público en esta acusación. Pero ya tú señalabas que más que eso, la falencia de la acusación tiene que ver con la falta de otros aspectos contenidos en una investigación que lamentablemente no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, y es otro de los señalamientos de Participación Ciudadana, el hecho de que el PLD tiene casi todos los senadores y el 63% de los diputados. ¿Y dónde fue que se aprobaron los contratos por los cuales Odebrecht pagó soborno? Entonces, es algo que no figura ahí. Mira, no podemos seguir esperando. Sí, vamos a hacer una pausa. pausa. Porque tenemos ya en el estudio al invitado de nuestro espacio estelar de hoy, el doctor Guillermo Moreno García, presidente de Alianza País. Vamos a hablar de todo esto. Claro. Él no solamente es político, sino que además es jurista. No solo jurista, Catedrático catedrático de Derecho. Y fiscal. Y ex fiscal del Distrito Nacional, y conoce cómo operan estos casos de corrupción. Y que se Tuvo fue porque lo mandaron a soltar a una persona tuvo desde el Palacio y dijo que no. Exactamente. Así que no se vayan. Cuando regresemos, Francisco Domínguez. a lo mejor lo tenemos Él sustituyó a Francisco Domínguez Brito. Sí, o Francisco lo sustituyó a él, pues, sí, en aquella ocasión cuando él salía. Ahí está. Bueno, muy buenos días, doctor Domínguez Brito. No se escucha muy bien. Buenos días. Hola, Uchi. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un mensaje por WhatsApp, ojalá tú lo puedas leer ahí. Sí, leímos los tweets aquí. No, un mensaje que te puse ahora en la mañana. No lo leí. Si lo lees en el aire sería interesante. Pero déjame ver. Entonces, ¿por dónde? ¿Por WhatsApp? Fue por el WhatsApp tuyo. ¿Por dónde? Por el WhatsApp personal. No, vamos al aire, no te preocupes. Sí, no, estamos en el aire, Francisco No, Domínguez. yo lo sé, ¿Cómo yo estás? te estoy viendo. Por el WhatsApp personal. ¿Qué fue lo que le pusiste? A ver. Pues vamos a ver. Yo espero que Uchi lo lea. Ajá. A ver. Está bien, es un chiste. ¿A que no se atreve a decirlo? No. Dice, bueno, eso no tiene nada. Dice, estoy aquí viéndote y al galán de la sociedad civil, que ya no es tan galán. Vamos a ver, ¿qué reacción se ha producido dentro de sus compañeros de partido por esa serie de 6 tuits que puso reclamando que el partido quite de secretario de organización a Félix Bautista y de secretario de Finanzas a Víctor Díaz Rúa? ¿Ha recibido alguna reacción? Mira, realmente, personalmente ninguna. Sin embargo, para mí, lo más importante en este momento es que vayamos asumiendo con seriedad las cosas.
O sea, no es posible en una nación que presumimos crecer y avanzar hacia unos grados de civilización, tanto institucional, ética y en todo el sentido de la palabra, que en nuestro partido, por ejemplo, el secretario de Finanzas, el encargado de recibir los fondos de la Junta Central Electoral, está acusado de lavado, no solamente en este caso, sino en otros casos más, y no hay una reacción, y no hay una decisión, y me resulta inadmisible, inaceptable, intolerable que nosotros continuemos con esta situación. Está la situación que ni siquiera hemos podido entregar el informe a la Junta Central Electoral. No hay una comunicación a los miembros del Comité Central, no sabemos exactamente ni siquiera el manejo de los recursos internos. Es cuestión de institucionalidad y de un mensaje al país. El cambio comienza con nosotros. Si nosotros vamos a predicar con la necesidad de la transparencia y de adecentar, yo creo que es a nosotros que nos corresponde dar el ejemplo. Lo mismo sucede con el secretario de organización. En este momento, los Estados Unidos, de manera más específica, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hace una acusación muy grave. Es encartado, de acuerdo a una nueva ley que rige en los Estados Unidos, para los casos de corrupción internacional. El secretario de organización es que tiene la responsabilidad, con padrón abierto o cerrado, no importa, de dar una apertura a los jóvenes de la República Dominicana, de crear las condiciones para que puedan ingresar al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Con qué cara? ¿Con qué coherencia? ¿Con qué sentido nos presentamos nosotros a un electorado con una persona que tiene dificultades muy serias desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista delictual, ante una sociedad? Yo simplemente estoy pidiendo que nos atrevamos, que veamos más allá. Todos cometemos errores, todos en la vida cometemos errores, pero hay situaciones que tienen un límite, que no pueden seguir más, y la República Dominicana necesita cambios de visión. La República Dominicana necesita entender que solamente tomando decisiones firmes en los casos que se requiera, como este caso, como los casos de corrupción, como los casos de narcotráfico, es que nosotros podemos avanzar como nación. Sí, esto genera en alguna gente, en las redes lo veo, algunas opiniones que a mí me dan mucha pena y son muy lamentables, pero eso no significa, lo pueden decir 1000 gente, 100,000 personas, y yo creo que la verdad es la verdad. La justicia es la justicia, y es un homenaje a la verdad y a la justicia que en este momento nosotros tomemos decisiones drásticas contra quienes institucionalmente han sido acusados de cometer actos delictivos y criminales. Bueno, ha habido, que conozcamos, una sola reacción dentro del partido a esa posición suya, y es la de el secretario de Juventud del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Franklin Rodríguez, quien dice que esas declaraciones suyas, pidiendo que quiten al secretario de Organización, al secretario de Finanzas, son politiqueras. ¿Qué le parece? Yo reitero, hay una decisión del gobierno de los Estados Unidos, desde el Departamento del Tesoro, hay una decisión muy clara de las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Hay una realidad evidente de enriquecimiento con yates, con aviones, con grandes apartamentos aquí en el exterior, y no voy a estar en política para que alguien se enriquezca con el dinero del Estado. Yo empecé hace más de 30 años, a los 19 años, dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo tuve que hacer, para poder ir a un círculo de estudios, 2 años de comité de trabajo para que me evaluaran, 3 años en un círculo para poder ser miembro, 5 años para poder ser miembro, con reuniones 2 y 3 veces a la semana. Yo amo mi partido, pero yo amo un partido que no está hecho ni fue construido para que 2 o 3 personas que llegaron posterior incluso al gobierno. Una de las grandes reflexiones que nosotros tenemos es cuál es el modelo a seguir. Y el modelo no puede ser el modelo de 300 millonarios o de otro tipo. El modelo fue el de la dignidad, el que nos dijo nuestro fundador. El modelo tiene que ser otro. Reitero, esto no es un acto de decir que somos
tantos impolutos, pero si Bien. una cosa es robar y otra cosa no es robar. Gracias. Yo creo que quien roba no puede estar en ninguna función pública. Gracias, Francisco Domínguez. Hubo una solicitud formal como miembro del Comité Central al Comité La Político estoy haciendo a la Secretaría General. para ¿Cuándo que la dé presenta? constancia en el día de hoy. Hoy la Ah, presenta. ok. Muy bien. Muchas No voy a gracias dejar por esto recibir. aquí, creo que tiene que haber consecuencias. Muy bien. Gracias por recibir nuestra llamada. Y vamos entonces a ver si podemos despedir este segmento con lo que dice Juan Bosch.